Listo. Vamos a empezar con la clase de hoy. Con toda. Ahí están ya. Viajantes reuniéndose. Listo. Ya comenzaron a llegar. Listo. Allá. Ahí están. Buenos días. Buenos días. Un poquito de alcohol. Mancho. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, sí, señor. Listo. ¿Todos vieron la información que se encuentra en la plataforma? Hoy teníamos clase por... Sí, teníamos clase. Sí, listo. Entonces esperamos un momento a que las demás personas ingresen. Listo. Lo que quiero ver. Listo. Señor Dimas. Listo. Listo. Falta gente todavía. Esperamos otro minutico y ya empezamos la clase. ¿Listo? Permítame un segundo. De regreso. Listo. Creo que nadie más va a ingresar. Listo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Les iba a preguntar cómo les fue con los ejercicios de matemáticas. Bien, teacher. ¿Sí? Creo que están un poquito complicados, pero se entendió. Picaditos. Sí. Pregúntale a Listo. Son un poquito extensos, no son complicados, son extensos. ¿Mm? Entonces, y hay que tener mucho cuidado, pues, a la hora de manejar los signos, porque el resultado puede ser diferente debido a eso. Entonces, hay que tener cuidado en eso y hacer las operaciones correctas. Cuando sean sumas, una pregunta. claro, cuéntame. Vamos a enviar eso. Creo que dice la fecha de entrega, entonces tienen creo que hasta el sábado. Hasta el 30. Hasta el Bien, 30. el sábado. Pueden entregar. ¿Listo? Bien, entonces creo que no hay ningún problema con ese aspecto. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver algo llamado el momento de inercia. Creo que es un tema o un concepto nuevo para ustedes que tal vez nunca escucharon, porque este concepto, digamos que muy pocas veces se hace referencia a él. Uno más bien escucha en física sobre una fuerza, sobre el peso, sobre la gravedad, sobre el movimiento, sobre energías, calor, electromagnetismo, y alrededor de esas pequeñas cosas. Pero cuando uno le preguntan sobre, por ejemplo, el momento de inercia, momento lineal, torque, entonces se les hace extraño. Hoy vamos a ver eso, qué es el momento de inercia. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque en la siguiente clase, que va a ser dentro de 8 días, se va a dejar de nuevo un laboratorio. Espero que se pueda o que lo realicemos, porque dependiendo de la entrega, pues yo voy a tomar medidas. Es decir, si vamos a continuar haciendo laboratorios o no. Porque hay personas que realmente no están haciendo los laboratorios y pues eso pues ya no, o sea, no justifica que yo deje un laboratorio para que no lo entregue.
Entonces sería dejar. La decisión que tomaré sería dejarles lecturas, guías de trabajo, pero que sean escritas, así como las de matemáticas, para que se entreguen en el recorrido de la semana. Esas serían las medidas que se optarán si pues, no se llega a entregar los informes de manera constante. Porque como ya les dije el día de ayer, solamente me recibí como 7 informes nomás de un grupo de 21 personas. Es decir, 1/3 del salón me entregó. ¿Listo? Entonces, bastante poco. Entonces, vamos a colocar como topic momento de inercia. Listo. Teacher, ¿cómo es el topic? Momento de inercia. Ya lo coloco como título. Momento de inercia. Achievement. Reconocer y describir el momento de inercia como un fenómeno físico medible. Reconocer y describir el momento de inercia como un fenómeno físico medible. ¿Listo? Y lo que vamos a realizar el día de hoy es vamos a hacer esto. Hacer las adecuadas observaciones de la experiencia. Hacer las adecuadas observaciones de la experiencia. ¿Listo? Entonces, topic. Para los que no saben cómo se escribe inercia. ¿Listo? Entonces, verde no, azul. Momento de inercia, sin H. Inercia. Así, con C. Inercia. No lleva tilde. Momento de inercia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿por qué vamos a hacer unas observaciones? Porque realmente en esta parte, o lo que les voy a mostrar, es qué es el fenómeno en sí. Y a partir de ellos, ustedes ya me pueden, en el laboratorio, ya pueden ¿qué? Colocar el análisis de resultado completo. Es decir, explicar por qué sucedió el fenómeno. Lo que les voy a dar el día de hoy es esa clase. ¿Qué es ese fenómeno? Y ustedes ya la otra clase me tienen que presentar el informe completo. Es decir, con todos los análisis de resultados y las conclusiones. Entonces me presentan solamente un solo informe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a copiar lo siguiente en el cuaderno. La definición del momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es la capacidad de un cuerpo a oponerse al movimiento rotacional. Al movimiento rotacional. En un eje. Al movimiento rotacional en un eje definido. Punto aparte. Por favor, van a encerrar esa definición, la van a colocar en rojo,
Lo van a encerrar en un cuadradito, porque esa es la definición formal del momento de inercia. Entonces, y aquí hay varias palabras raras, porque es la primera vez que escuchan de la palabra inercia, de movimiento y de movimiento rotacional. Entonces hay varias cosas que ustedes tal vez nunca habían escuchado. Entonces, primero vamos a preguntarle a las personas que nos encontramos acá. Así funciona la física, preguntando. Entonces, por favor, vamos a encender las cámaras todos. Todos vamos a encender las cámaras. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a preguntarle al señor corredor. Buenos días, Sebastián. Listo. Sebastián, cuéntanos, ¿qué crees que sería la inercia? Pues es un cuerpo que no tiene movimiento. Un cuerpo que no tiene movimiento. Interesante. Bien, preguntémosle a otra persona. Al señor Alzate. Buenos días, Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntanos, ¿qué crees que sería la inercia? Es el, no sé, teacher. No sabes, no tienes una respuesta clara. Listo. No, está bien esa respuesta. Seguridad ante todo. Preguntemos a una señorita. Buenos días, Mariana Oaki. Mariana. Buenos días, teacher. Listo. Entonces, respóndeme esa pregunta. ¿Qué crees que es el o la inercia? ¿Es la fricción entre la gravedad y el piso? El piso. Bien. Listo. Y preguntémosle por último a otra chica y sería Salomé. Buenos días, Salomé. Sara. Buenos días, teacher. Sí. Sara, cuéntanos, ¿qué crees que sería el momento de inercia? Pues es cuando un objeto no está en movimiento. No está en movimiento. Listo. Bien. Entonces, la mayoría de personas me respondieron que el momento de inercia, que la inercia es algo con referente al movimiento o está relacionado con el movimiento. No está tan equivocados como parece. En realidad es eso. La inercia es qué tanto se opone un objeto al movimiento. Obviamente, por ahí lo decía Mariana, que es con respecto a la fricción. Y realmente no, aquí no tiene nada que ver la fricción, sino solamente cómo el cuerpo en sí, por sí solo, se opone al movimiento. Es decir, déjenme colocar algo que lo pueda mantener estable en la mano. Tengo mis borradores. Listo. Entonces, digamos que vamos a utilizar estos dos borradores como un ejemplo, en donde los voy a colocar acá. Ya sé que por los componentes o la forma del material, esto va a generar fricción. Yo voy a obviar esa parte. A mí lo que me va a importar es qué tanto este cuerpo va a resistir el cambio al movimiento. Es decir, si realmente se va o cuándo se va a mover. Si está quieto de esta forma, pues el cuerpo va a permanecer ¿qué? Quieto, porque no se le está aplicando ninguna fuerza. Y algunas personas definen inercia como eso. Si algo está quieto, pues va a permanecer quieto. Entonces vamos a colocar debajo de la definición de momento de inercia, vamos a colocar abajo inercia. Inercia es cuando un cuerpo permanece inmóvil. Es decir,
que no se le aplica ninguna fuerza. Es decir, que no se le aplica ninguna fuerza externa. ¿Listo? Entonces, si permanece, en pocas palabras, si está quieto, va a permanecer quieto a menos que ¿qué? Que se le aplique una fuerza externa. Si yo le aplico una fuerza externa, que en este caso se la estoy aplicando con mi dedo, de esta manera, observen qué pasa. El objeto se comienza a mover, es decir, se comienza a desplazar de un punto a otro. ¿Listo? Entonces ya el cuerpo no tendría inercia. Si está quieto, pues tiene su propia inercia. Pero cuando le aplico una fuerza, este se va a desplazar. ¿Listo? Eso es la inercia. Ahora, la inercia también se puede definir de otra forma. Y es que si yo sigo moviendo este cuerpo así hasta el infinito con la misma fuerza, el cuerpo va a mantener su misma aceleración. Es decir, va a irse moviendo a esa misma velocidad hasta el infinito y no va a variar. Y eso también es la inercia. Por ahora, solamente vamos a definirla como algo que no afecte o no se le aplica una fuerza externa. Listo. Eso es la inercia. Ahora, ¿qué es el momento de inercia? Ya es diferente. Sabemos que la inercia es cuando un objeto se queda quieto. Pero cuando nos dice que es la capacidad de un cuerpo a oponerse al movimiento, entonces estamos definiendo de nuevo a la inercia. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el cuerpo se encuentra así, cuando yo lo trate de mover en un movimiento rotacional sobre un eje, es decir, que haga un giro, entonces lo que vamos a ver es que el cuerpo va a tender a ¿qué? A oponerse a ese movimiento. Mire, porque si yo muevo este borrador en este punto, en este eje que está acá, el cuerpo va a tender a ¿qué? A oponerse a ese movimiento. Una de esas razones puede ser por la fricción entre mis dedos y el borrador. Pero si yo quitara esa fricción, si lo dejara muy suave, yo vería que hay un punto en donde tengo que aplicar mucha fuerza para que el borrador se mueva. Para que yo lo pueda mover o desplazar. Si yo le aplico muy poca fuerza, el borrador no se va a mover en ese lado. ¿Listo? Entonces prácticamente eso es el momento de inercia. Es una capacidad a oponerse a ese movimiento, a realizar un movimiento, a un desplazamiento. En este caso es un desplazamiento rotacional. Y rotacional significa un movimiento en círculos. ¿Listo? Acá nos dice que es un movimiento en un eje. Imagínense un disco. No lo tengo por acá, pero vamos a utilizar esto acá. ¿Listo? Prácticamente sería algo así. Si tenemos esta cinta que puede ser como un eje, vemos que nuestro eje se encontraría acá. Si yo comenzara a mover esto, esto generaría un movimiento solamente hacia esta parte, es decir, en un solo sentido. No se movería adelante, hacia atrás, o a un lado o al otro, sino se movería en esa parte, en ese eje. No haría algo así, saldría o iría hacia adelante, nada de eso. Solamente se movería ahí. Y eso es el movimiento rotacional. ¿Listo? Entonces, esas son las dos definiciones de inercia y movimiento y lo que es movimiento rotacional. Ahora, el momento de inercia se define como I, con una I mayúscula. ¿Sí? La I mayúscula es el momento de inercia. Y una particularidad
del momento de inercia es que si su valor aumenta, si este valor aumenta, la capacidad de giro de ese objeto en ese eje disminuye. Es decir, que si este número es muy, pero muy grande, la capacidad de que se mueva en el eje va a ser menor. Entonces, voy a utilizar términos físicos, acá, matemáticos. Este es alfa, que en matemática significa proporcional. ¿Sí? Es proporcional ese alfa a 1 sobre y ya les coloco qué significa esto. A la velocidad angular. Y es prácticamente, esta es la forma matemática de lo que estaba diciendo, o cómo se expresa matemáticamente lo que acabo de decir. Y es que si el momento de inercia aumenta, coma, esta W que es la velocidad angular, disminuye. ¿Listo? La velocidad angular, que es W, disminuye. Vamos a copiar esto y esto en el cuaderno. ¿Listo? Esas dos cositas las vamos a copiar en el cuaderno. Listo. Entonces, si el momento de inercia aumenta, la velocidad angular disminuye, que es prácticamente lo que se está expresando en esta parte. Entonces, momento de inercia disminuye. Y también funciona inversamente. Es decir, si el momento de inercia disminuye, la velocidad angular aumenta. Listo, vamos a colocar acá otra vez nuevamente la W. Es la omega. ¿Listo? Entonces, mire, de todo eso, de tan solo estas cuantas simbolitos, 1, 2, 3, 4, se puede deducir estas dos cosas, que son muy importantes a la hora de hablar en física. Entonces, si el momento de inercia aumenta, la velocidad angular o el movimiento rotacional disminuye. Pero si el momento de inercia disminuye, la velocidad angular aumenta. ¿Listo? Listo.
Muy bien. Preguntas hasta acá. ¿Sí? Ya les mostraré preguntas hasta acá. Ya les mostraré con un video lo que es esto. Entonces... Teacher, una pregunta. Sí. Cuando la Tierra está girando, ¿ahí estaríamos en inercia o no? Listo. Entonces, si la Tierra está girando, está manteniendo una velocidad constante. Entonces, lo que nosotros apreciaríamos, primero que todo, es que si se mueve constantemente, o sea, se está acelerando, significa que el cuerpo permanece quieto, inmóvil. Es decir, tiene su propia inercia. Es decir, que sí se mueve, pero como mantiene esa misma velocidad, abro comillas, durante mucho tiempo, realmente es imperceptible ese movimiento. Por esa es una de las razones de que nosotros no sentamos en la superficie de la Tierra ese movimiento. ¿Sí? Es debido a eso, a que no hay cambios bruscos en la velocidad de la Tierra. Imagínense que, o por ahí decían, si en un momento dado la Tierra frenara, ¿qué creen que le ocurriría a sus cuerpos? ¿Qué creen que le ocurriría a sus cuerpos si la Tierra girara, dejara de girar? ¿Flotaríamos? ¿Cómo? Flotaríamos. Bien. No. Lamentablemente les tengo que contar la triste realidad. Si la Tierra abruptamente dejara de girar, lo que ocurriría es que saldríamos disparados al espacio a una velocidad tan grande que nos desintegraríamos como a los 4 segundos. O sea que no seríamos capaces de sentir el dolor cuando salgamos de la superficie de la Tierra. Porque la velocidad de la Tierra es grande. Es muy, muy grande. Entonces, es como si usted estuviera en la bolita así, girando, 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 y un momento hiciera esto. Las partículas que se encuentran acá, que seríamos nosotros, estarían disparadas hacia este lado. Sería muy rápido ese cambio, que nuestro cuerpo se aceleraría y no sentiríamos prácticamente el dolor cuando nuestros cuerpos se desintegren, porque eso es lo que va a suceder. Lo mismo ocurriría si la Tierra de un momento a otro dejara de girar alrededor del Sol, es decir, que se frenara. Ocurriría peor, porque sería menor el tiempo, medio segundo, tal vez un segundo. Chao. No nos Teacher, ¿y si giraría al revés? ¿No pasaría nada? Y si gira el revés, peor aún, porque tendría que frenar y volver a regresar. O sea, frena, ya no existimos, y cuando regrese, pues, no tiene ningún sentido. Eso es terrible. Sí, la Tierra, y por lo tanto, si está girando, va a tener, y como la Tierra está girando en su propio eje, eso significa una cosa, que también tiene su momento de inercia. Sí, tiene un momento en que se opone a ese movimiento. Y vean lo que dice acá. Si el momento de inercia aumenta, pues su velocidad angular disminuye. Es decir, la rotación va a ser mayor, va a ser menor. Es decir, por ejemplo, ¿qué planeta se me ocurre a mí? Júpiter. Júpiter es un planeta muy masivo, muy, muy grande. Júpiter tiene un radio mucho, mucho más grande, grandísimo a la Tierra. Son como unos 10.000 veces a la Tierra. Eso quiere decir que su momento de inercia o la masa, digamos, desde la superficie hasta el centro del planeta, es muy grande, hacia ese eje. De modo que el momento de inercia del planeta Júpiter es muy grande. Por lo tanto, su velocidad angular es menor, es decir, que está rotando muy lentamente. Por eso es que los planetas muy masivos rotan muy suavecito. ¿Sí? Pero un planeta como la Tierra, Mercurio, Marte o Venus, que son planetas muy chiquitos comparados con estos planetas gigantes, pues lo que ocurre es que el momento de inercia es muy pequeñito. ¿Sí? Por lo tanto, nuestras velocidades angulares, es decir, el movimiento de rotación es muy grande. Nosotros nos movemos muy rápido.
en comparación a los otros planetas del sistema solar. Entonces, por eso es que las rotaciones en esos planetas duran, no sé, años. ¿Sí? Entonces, usted puede estar plantado en la superficie de Júpiter, que no se puede porque es un planeta gaseoso. Supongamos que se mantiene flotando en la superficie de Júpiter. Y usted duraría, no sé, tal vez unos 1 año, 2 años hasta que pudiera dar una vuelta entera. Entonces, es bastante tiempo. Pero si hacemos ese mismo experimento, tal vez en Marte o en Venus, veríamos que tardaríamos un par de horas. ¿Por qué? Porque el movimiento es muy rápido. Y solamente hemos aplicado algo muy sencillo, que es el momento de inercia. Y esto, digamos que, esto es algo que se conoció desde los años 1600, 1700, y que se utilizó nuevamente o se aplicó en la astronomía. Y de esa forma sabemos cómo es que se mueven los planetas. ¿Listo? Entonces, esto es el momento de inercia. Ahora, algo muy importante sobre este aspecto. ¿Sí? Esto es el momento de inercia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo vean. Voy a borrar esto porque ya lo anotaron. Entonces, digamos que tenemos nuestra barra horizontal de esta forma. Puede ser una regla, como la regla que utilizamos en el experimento de la clase anterior. Y la apoyamos en un punto. Puede ser por acá. No me interesa en este momento si está en el centro, si está en el centro geométrico de la regla, no me interesa. Lo que yo voy a observar, y ustedes lo que observaron, es lo siguiente. Es que si se encuentra fuera del centro geométrico, lo que va a pasar es que esta regla se va a mover hacia abajo. Pero realmente la regla no quiere hacer eso. La regla, ¿qué quiere hacer? Quiere realizar un giro. ¿Un giro sobre dónde? Sobre ese punto de equilibrio. Eso es lo que quiere hacer esa regla. ¿Quiere hacer qué? Un giro. Pero obviamente, debido a la gravedad terrestre, va a ir hacia abajo. Si no hubiera gravedad terrestre, lo más probable es que se realizaría este giro, como ocurre en los planetas. Aquí algo muy importante, y es lo siguiente, que el momento de inercia se define. Estas son ecuaciones matemáticas, por eso les digo que a veces no es bonito que la física, solamente el 25% de la física son fórmulas, o el otro 75% son conceptos. ¿Listo? El momento de inercia se define como la masa por su radio o la distancia al punto de equilibrio o al eje, que en este caso es este punto de equilibrio, al cuadrado. Eso quiere decir que si hay un objeto muy masivo en esta parte, su momento de inercia es más grande. Ahora, si nosotros así utilizamos el caso de la moneda, tienen la misma masa, pero están separados a diferentes distancias. Pregunta: ¿en cuál de los dos lados tiene más momento de inercia? Preguntémosle a Santiago Carreño. Buenos días, Santiago. Antes de que se nos acabe la clase. ¿En cuál de los dos lados hay más momento de inercia? Está igual en los dos. ¿A este lado o a este lado? ¿En cuál momento? ¿En dónde hay más momento de inercia? En el lado derecho. Hacia la derecha. Muy bien. Y es verdad. Porque lo que nosotros estamos observando es que
la distancia de esta masa a su eje es mucho más grande. Es decir, que este R, este radio, es mucho más grande que este radio. ¿Sí? De manera que si nosotros multiplicamos la masa por el radio al cuadrado, lo que vamos a obtener es que este momento de inercia es mucho más grande que el de acá. Por ello, en el ejercicio, en los ejercicios, en las balanzas, si, ¿dónde está mi regla? Acá, pues esto. Si nosotros colocamos las monedas de esta forma, acá, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a tender, o hacia dónde va a querer moverse, si ambas van a generar, digamos, este movimiento. En la derecha. Hacia la que tenga, si lo tenemos, hacia acá. Es decir, en donde genere más momento de inercia. Hacia acá, no hacia acá, sabiendo que incluso tienen la misma masa ambos extremos. ¿Sí? Ahora, si yo cambiara de posición este punto de equilibrio, es decir, el eje, y aquí colocara una moneda, y aquí colocara otra moneda, lo que veríamos sería la forma contraria. Acá tendría más que momento de inercia, y acá menos. Por lo que el movimiento se va a generar hacia este lado. Por eso es que se va a caer hacia esta forma. Parece, para ustedes les dirán, pero esto es bastante lógico, sencillo. Yo lo puedo hacer en casa. Esto de acá tomó alrededor de 50 años formularse. Esto no es fácil de predecir, porque hay casos en donde no se sabe hacia dónde se va a mover el objeto. Este caso es el caso más sencillo de todos. Por ejemplo, a ver si me permiten. Tenemos este aro. Si yo les pregunto, si tuviera mi eje en este punto, ¿hacia dónde se movería esta circunferencia, este arito? En la Entonces, izquierda. ¿sí? Si yo lo tuviera así, ¿hacia dónde se movería? ¿Así o así? Porque hay varias formas en las que se puede mover este aro. Porque ya es una configuración diferente de la masa. Y su radio es totalmente... Ahora, imagínense ahora una esfera, un cilindro. Todo ese tipo de cosas mantienen su propio momento de inercia. Incluso una barra puede ser como este lápiz. No la colocamos acá nuestro eje. Coloquemos nuestro eje acá. ¿Hacia dónde se va a mover? Puede ser hacia acá. ¿Sí? Puede ser hacia acá. O, inclusive, si es hacia acá o hacia acá. Hacia un nuevo eje. Entonces tiene varios momentos de inercia, varias formas de desplazarse en un mismo eje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, para terminar, el laboratorio se va a tratar de esto. Es decir, ustedes van a describir cómo el momento de inercia afecta que un cuerpo pueda permanecer estable o no. Es decir, ¿qué tanto ustedes pueden mantener? Por ejemplo, este es mi borrador. Un borrador estable de esta forma. ¿Por qué se debe esta estabilidad? Y si es fácil o no. Y ahí tienen que explicármelo con esta parte. Con el momento de inercia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Igual, este tipo de cosas les voy a dejar tal vez un documento, una lectura, para que la realicen, para que sepan un poquito más sobre el momento de inercia, ya que es un tema nuevo. ¿Listo? Y nos queda muy poco tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, espero que la clase haya sido de agrado. Nos veremos, no sé, el día de el lunes, nuevamente. ¿Listo? Bye, teacher. Listo. Entonces, los espero el lunes. Chao, chicos. Chao, teacher, gracias. Chao, teacher. Chao, teacher. Chao, teacher.